Buenos días, querida comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir esta pequeña reflexión, iluminándonos por la palabra de Dios que corresponde a este domingo número 20 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de leer, que toca en la liturgia de este domingo, es sumamente pedagógico, es instructivo, porque es un adelanto de cómo es el plan concreto, cómo lo concibió Dios en su corazón para la salvación del pueblo, para que todos conozcan lo que Dios tenía en su corazón, cuál fue la metodología que quiso usar, la estrategia que quiso usar, que pretendía él, como Dios que era, para darse a conocer a todos los hombres de todo el mundo. El plancito de Dios era el siguiente: en la madurez de los tiempos, que solamente él sabe cuál era y en qué momento, eligió un pueblo concreto. El pueblo de Israel en ese caso podía haber sido, no sé, Monte Grande, Florencio Varela, qué sé yo, digan que en ese entonces no existían. Eligió el pueblo de Israel para encarnarse, para mandar a su hijo hecho hombre en medio de ese pueblo e instruir a ese pueblo conforme a su voluntad, para que ese pueblo fuera como la semilla a partir de la cual después el mensaje se extendiera hasta el último rincón del mundo. Es un poquito parecido como estrategia, digamos, a cuando está por empezar un ciclo lectivo. Y habitualmente, no sé, el ministro de Cultura y Educación va a lo mejor a algún pueblito del interior, de la provincia, y desde alguna escuelita rural, una escuela media chica, desde ahí a los niños que están presentes en ese momento en el acto, pero dirige el discurso de iniciación de clases para todo el resto del país. Eligió un lugar chiquito, con poca trascendencia en el mundo, pero sin embargo un lugar concreto, pero no para que la cosa quede ahí, sino para que desde ahí después se difunda y se desparrame por el resto del país. Les voy a ir haciendo una especie de relectura del Evangelio y explicando un poquitito algunas cosas, y ahí queda clarísimo el mensaje. Como les decía recién, hace un ratito al principio de esta reflexión, Jesús se encarnó y vivió en el seno de un pueblo concreto, el pueblo de Israel. Pero un día determinado se dirigía junto con sus apóstoles a un país extranjero. A lo mejor estaba medio escondiéndose o medio escapando un poco, amenazado por las autoridades romanas, para ponerse un tiempito a resguardo. Bueno, esto tiene más que ver con un tema histórico que ahora no viene al caso. El asunto es que de ese país al cual él se dirigía, le sale al encuentro una mujer que venía justamente de ese país extranjero. Era una extranjera, no era del pueblo de Israel, pero sabía quién era Jesús. Y le empieza a gritar. Miren que solamente grita aquel que está realmente muy, muy necesitado, muy desesperado, pidiéndole la sanación de su hija.
No se sabe bien qué le pasaba a la nena, pero ella se lo atribuye al demonio. Y no está tan mal después de todo, porque siempre que hay algo que afecte o haga sufrir al corazón del hombre, de alguna forma directa o indirectamente está la colita del demonio de por medio. El asunto es que se le pone a gritar a Jesús pidiéndole auxilio y pidiéndole la sanación de su hija. Llama la atención, a lo mejor al principio, la actitud de Jesús, que de movida como que la ignora olímpicamente a esta mujer que venía gritándole. Entonces intervienen los discípulos. Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. La verdad que no era por caridad hacia esa mujer, Señor, mirá, tened compasión de ella, sino porque les molestaba. Y inclusive la traducción, lo que en nuestro texto dice atiéndela, que es lo que le pedían los discípulos, en realidad traducido literalmente, la palabra que se usa en griego como fue escrito este evangelio es despídela, o sea, sacámosla de encima que nos está molestando. Entonces Jesús pacientemente le dice a la mujer la primer parte de este plan de salvación, de esta estrategia que Jesús iba a usar para la salvación del mundo y que les comenté al principio. Él les dice, yo vine primero que todo para las ovejas del pueblo de Israel, del pueblo en el cual me encarné, en el cual vivo concretamente. Después ya veremos. La mujer, la verdad que ignorando totalmente esta opinión de Jesús y seguramente movida más por el dolor de lo que le estaba pasando a su hija, la mujer insistió gritando, Señor, socórreme, socórreme, necesito pedirte este favor. Y Jesús le contesta una vez más con una frase que a lo mejor nos resulta chocante para nosotros también, pero es un refrán de la época, que decía así, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Fíjese que hasta ese detalle dice cachorros, no dice perros, como si fuera una cosa despectiva. El cachorro hasta inclusive nos da ternurita, ¿viste? Nos suena un animalito lindo, gracioso, inofensivo. Pero el refrán decía así, que no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Y la mujer, miren lo que es la necesidad, porque muy audazmente, porque que una mujer en aquel entonces le conteste audazmente al rabino, a Jesús en ese caso, no se achicó ante esta especie de negativa, de sacársela de encima, y le dijo, le retrucó a Jesús, y sin embargo, Señor, son los cachorros los que comen, aunque sean las migas que caen de la mesa de sus dueños. Y Jesús, ante esta demostración, ante esta insistencia, se tuvo que dar por vencido. Le torcieron el brazo y le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Ni siquiera entre los míos de mi pueblo Israel nunca encontré una fe tan grande. Ándate tranquila, el milagro te fue concedido. Tu hija ya se sanó, tu fe te salvó y además sanó a tu hija. Esto nos tiene que abrir los ojos para sacar las siguientes conclusiones. Primero, esto nos hace reflexionar un poquitito para corregir cuando exageramos la diferencia entre los que somos de la iglesia, que nos sentimos que tenemos esta pertenencia. Digo somos de la iglesia porque es la frase que habitualmente la gente utiliza, en desmedro de los que son de otras religiones o que no practican ninguna religión o que no son gente de religión o gente de fe. Esta es la primera cosa que tenemos que cuidarnos y que tenemos que tener en cuenta.